Hola chicos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre la relevancia del cristianismo y por qué creo que es la única religión verdadera. Para hacerlo más dinámico y no tan largo y tedioso, voy a poner videos resolviendo el cubo de Rubik y otros tipos para que no sea tan aburrido. Afortunadamente, el cristianismo, como religión arraigada en la historia, hace afirmaciones que pueden, en buena medida, ser investigadas históricamente. Supongamos entonces que nos acercamos a los escritos del Nuevo Testamento no como escritura inspirada, sino meramente como una colección de documentos en griego que nos han llegado desde el primer siglo, sin ninguna presunción acerca de su fiabilidad más que aquella con la que consideramos normalmente otras fuentes de historia antigua. Podría sorprendernos descubrir que la mayoría de los críticos del Nuevo Testamento que se dedican a investigar los evangelios de esta manera admite los hechos centrales que subyacen a la resurrección de Jesús. Quiero enfatizar que no hablo solo de estudios evangélicos o conservadores, sino del amplio espectro de críticos del Nuevo Testamento que enseñan en universidades seculares y seminarios no evangélicos. Asombroso como pueda parecer, la mayoría de ellos han llegado a considerar como históricos los hechos básicos que apoyan la resurrección de Jesús. Estos son los 4 hechos relevantes que apoyan la resurrección de Jesús. Hecho número 1. Después de su crucifixión, Jesús fue sepultado en una tumba por José de Arimatea. Este hecho es altamente significativo, porque implica, contrariamente a los críticos radicales como John Dominic Crossan del Seminario de Jesús, que la ubicación del sitio de entierro de Jesús era conocida para judíos y cristianos por igual. En ese caso, los discípulos jamás podrían haber proclamado su resurrección en Jerusalén si la tumba no hubiera estado vacía. Los investigadores del Nuevo Testamento han establecido este primer hecho sobre la base de evidencia tal como lo que sigue. 1. La sepultura de Jesús es atestada por una tradición muy antigua citada por Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 5, que dice cuanto sigue. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Pablo no solo usó los términos rabínicos típicos, recibir y transmitir, con respecto a la información que está entregando a los corintios, sino que los versículos 3 al 5 son una fórmula de 4 líneas altamente estilizada, llena de características no paulinas. Esto ha convencido a todos los estudiosos que Pablo está, tal como afirma, citando una antigua tradición que él mismo recibió después de su conversión al cristianismo. Esta tradición probablemente se remonta, por lo menos, a la visita de investigación que Pablo hizo a Jerusalén alrededor del año 36 después de Cristo, cuando pasó 2 semanas con Cefas y Santiago, según relata Gálatas 1:18. Data así de un periodo de 5 años desde la muerte de Jesús. Tan corto espacio de tiempo y tal contacto personal hace infundado hablar de una leyenda inventada en este caso. 2. La historia del entierro es la parte del material de una fuente muy antigua usada por Marcos al escribir su evangelio. Los evangelios tienden a consistir en breves instantáneas de la vida de Jesús vagamente conectadas y no siempre cronológicamente ordenadas. Pero al llegar a la historia de la pasión, nos encontramos con una narrativa fluida y continua. Esto sugiere que la historia de la pasión fue una de las fuentes de información que Marcos usó para escribir su evangelio. Ahora, la mayoría de los estudiosos piensa que Marcos es ya el evangelio más temprano, y la fuente de Marcos de la pasión de Jesús es, por supuesto, aún más antigua. Una comparación de las narraciones de los 4 evangelios revela que sus recuentos no divergen entre sí, sino hasta después de la sepultura. Esto implica que el recuento del entierro era parte de la historia de la pasión. De nuevo, su antigüedad milita contra la posibilidad de que sea una leyenda inventada. 3. Como miembro del tribunal judío que condenó a Jesús, es improbable que José de Arimatea sea una invención cristiana. Había un fuerte resentimiento contra los dirigentes judíos a causa de su papel en la condena de Jesús. El dato 1 Tesalonicenses 2:15. Es por consiguiente muy improbable que los cristianos inventaran que un miembro del tribunal que condenó a Jesús honrara a Jesús dándole una sepultura apropiada en lugar de permitirle ser despachado como un delincuente común. 4. No existe ninguna otra historia de la sepultura competidora. Si el entierro por José fuera ficticio, esperaríamos encontrar algún rastro histórico de lo que realmente sucedió con el cadáver de Jesús, o por lo menos alguna leyenda competidora.
Sin embargo, todas nuestras fuentes son unánimes en el entierro honorable de Jesús por José. Por esta y otras razones, la mayoría de críticos del Nuevo Testamento concuerdan que Jesús fue sepultado en una tumba por José de Arimatea. Según el fallecido John Robinson de la Universidad de Cambridge, el entierro de Jesús en un sepulcro es uno de los más tempranos y mejor atestados hechos acerca de Jesús. Hecho número 2. En el domingo siguiente a la crucifixión, la tumba de Jesús fue hallada vacía por un grupo de sus seguidoras. Entre las razones que han llevado a la mayoría de los estudiosos a esta conclusión están las siguientes. 1. La historia de la tumba vacía es también parte de la antigua fuente de la pasión usada por Marcos. La fuente de la pasión usada por Marcos no concluía en muerte y derrota, sino con la historia de la tumba vacía, que es gramaticalmente de una pieza con la historia de la sepultura. 2. La antigua tradición citada por Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 5, implica el hecho de la tumba vacía. Para cualquier judío del primer siglo, decir de un muerto que fue enterrado y que fue levantado es implicar que quedó detrás una tumba vacante. Es más, la expresión "en el tercer día" probablemente deriva de la visita de las mujeres a la tumba en el tercer día, en la forma judía de contar los días desde la crucifixión. La tradición de 4 versos citada por Pablo resume el recuento de los evangelios significativamente. La tercera línea de la tradición corresponde a la historia de la tumba vacía. 3. La historia es simple y carece de señales de embellecimiento legendario. Todo lo que uno tiene que hacer para apreciar este punto es comparar el recuento de Marcos con las historias triunfalistas y legendarias que hallamos en otras religiones, que pretenden impactar dando un espectáculo magnífico al auditorio posterior. La historia de la muerte y resurrección no hace eso, simplemente sucede como otro hecho. No fue preparado un escenario triunfal para intentar darle credibilidad. 4. El hecho que el testimonio de una mujer era despreciado en Palestina del siglo I está a favor del rol de las mujeres en el descubrimiento de la tumba vacía. Según Josefo, el testimonio de las mujeres era considerado de tan poco valor que ni siquiera era admisible en un tribunal de justicia judío. Cualquier historia legendaria tardía habría hecho ciertamente a discípulos masculinos descubrir la tumba vacía. Porque, si el relato fue inventado, ¿por qué debilitar la credibilidad del evento poniendo como protagonistas a mujeres? Si hubiese sido inventado para sonar lo más convincente posible, pondrían a hombres como testigos en este relato, no a mujeres. En este punto, lo que podemos decir es que los escritos relatan los hechos tal cual sucedieron sin necesidad de alterar nada. 5. La temprana alegación judía de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús, el dato de Mateo 28:15, demuestra que el cuerpo había, de hecho, desaparecido de la tumba. La respuesta judía más temprana a la proclamación de los discípulos de que Él ha resucitado de los muertos no era indicar su tumba ocupada y reírse de ellos como fanáticos, sino afirmar que ellos se habían llevado el cuerpo de Jesús. Así tenemos evidencia de la tumba vacía viniendo de los propios oponentes de los primeros cristianos. En las palabras de Jacob Kremer, un especialista austriaco de la resurrección, dice: por lejos, la mayoría de los exegetas sostiene firmemente a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas acerca de la tumba vacía. Hecho número 3. En múltiples ocasiones y bajo variadas circunstancias, distintos individuos y grupos de personas experimentaron apariciones de Jesús vivo después de su muerte. Este es un hecho que es reconocido casi universalmente entre los estudiosos del Nuevo Testamento por las siguientes razones. 1. La lista de testigos de las apariciones del Jesús resucitado citadas por Pablo en 1 Corintios 15, 5 al 7 garantiza que dichas apariciones ocurrieron. Estos incluían a Pedro, Cefas, los 12, 500 hermanos y Santiago. 2. Las tradiciones de las apariciones en los evangelios proporcionan atestación múltiple e independiente de las mismas. Esta es una de las marcas más importantes de historicidad. La aparición a Pedro es atestada independientemente por Lucas y la aparición a los 12 por Lucas y Juan. También tenemos el testimonio independiente de las apariciones galileas en Marcos, Mateos y Juan, así como a las mujeres en Mateo y Juan. 3. Ciertas apariciones tienen señales de historicidad. Por ejemplo, tenemos buena evidencia en los evangelios que ni Santiago ni ninguno de los hermanos menores de Jesús creyeron en él durante su vida.
No hay ninguna razón para pensar que la iglesia primitiva generaría historias ficticias acerca de la incredulidad de la familia de Jesús si hubieran sido desde un principio seguidores fieles. Pero es indiscutible que Santiago y sus hermanos se volvieron creyentes cristianos activos después de la muerte de Jesús. Santiago fue considerado un apóstol y eventualmente ascendió a una posición de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Según el historiador judío del primer siglo, Josefo, Santiago fue martirizado por su fe en Cristo hacia fines de la década del 60 después de Cristo. Ahora, la mayoría de nosotros tiene hermanos. ¿Qué se necesita para convencerlos que su hermano es el Señor de tal modo que estuvieron dispuestos a morir por esa creencia? ¿Puede haber alguna duda de que esta notable transformación en el hermano menor de Jesús tuvo lugar porque, en palabras de Pablo, entonces apareció a Santiago? Incluso Gerd Ludemann, un destacado estudioso alemán, crítico de la resurrección, admite: puede tomarse como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en que Jesús se le apareció como el Cristo resucitado. Hecho número 4. Los discípulos originales creyeron que Jesús había sido levantado de entre los muertos a pesar de tener toda predisposición en contra de ellos. Piensen en la situación que los discípulos enfrentaron después de la crucifixión de Jesús. 1. Su líder estaba muerto y los judíos no tenían ninguna creencia en un Mesías que muriese, mucho menos que resucitase. Se suponía que el Mesías debía expulsar a los enemigos de Israel, es decir, Roma, y establecer el reino davídico, no sufrir la indignante muerte de un criminal. 2. Según la ley judía, la ejecución de Jesús como un criminal demostraba que era un hereje, un hombre literalmente bajo la maldición de Dios. Deuteronomio 21-23. La catástrofe de la crucifixión para los discípulos no era simplemente que su maestro se hubiera ido, sino que la crucifixión demostraba que, en efecto, los fariseos habían tenido razón desde el principio, que durante 3 años habían estado siguiendo a un hereje, a un hombre maldito por Dios. 3. Las creencias judías acerca de la otra vida precluían que alguien fuese levantado de entre los muertos a gloria e inmortalidad antes de la resurrección general en el fin del mundo. Todo lo que los discípulos podían hacer era conservar la tumba de su maestro como un santuario donde sus huesos podrían residir hasta el día en que los muertos justos de Israel fuesen levantados por Dios a la gloria. A pesar de todo esto, los discípulos originales creyeron en y estaban deseosos de ir a la muerte por el hecho de la resurrección de Jesús. Luke Johnson, un estudioso del Nuevo Testamento de la Universidad de Emory, reflexiona: se requiere alguna clase de experiencia poderosa y transformativa para generar el tipo de movimiento que el cristianismo más temprano era. N.T. Wright, un eminente estudioso británico, concluye: es por eso que, como historiador, no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que Jesús se haya levantado nuevamente, dejando una tumba vacía tras él. En resumen, hay 4 hechos aceptados por la mayoría de los estudiosos que han escrito sobre esta materia que cualquier hipótesis histórica adecuada debe responder: la sepultura de Jesús por José de Arimatea, el descubrimiento de su tumba vacía, sus apariciones después de la muerte y el origen de la creencia de los discípulos en su resurrección. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la mejor explicación de estos 4 hechos? La mayoría de los estudiosos probablemente permanecen agnósticos sobre esta pregunta, pero el cristiano puede sostener que la hipótesis que mejor explica estos hechos es: Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. En su libro que Justifying Historical Description, el historiador C.B. McCulloch lista 6 tests que los historiadores usan para determinar cuál es la mejor explicación para ciertos hechos históricos dados. La hipótesis Dios resucitó a Jesús de entre los muertos pasa todos estos tests. 1. Tiene mayor alcance explicativo. Explica por qué la tumba fue hallada vacía, por qué los discípulos vieron apariciones después de la muerte de Jesús y por qué la fe cristiana llegó a existir. 2. Tiene mayor poder explicativo. Explica por qué el cuerpo de Jesús desapareció, por qué varias personas vieron a Jesús en repetidas oportunidades a pesar de su ejecución pública, previa, etc. 3. Es plausible. Dado el contexto histórico de la propia vida y afirmaciones incomparables de Jesús, la resurrección sirve como confirmación divina de esas pretensiones radicales. 4. No es ad hoc o artificial. Requiere solo una hipótesis adicional, que Dios existe. Y ni siquiera esa es necesariamente una hipótesis adicional si uno ya cree en la existencia de Dios. 5.
está de acuerdo con creencias aceptadas. La hipótesis Dios resucitó a Jesús de entre los muertos no contradice en forma alguna la creencia aceptada de que las personas no resucitan naturalmente. En la cosmovisión cristiana se acepta dicha creencia de todo corazón, tal como acepta la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. 6. Supera ampliamente a las hipótesis rivales en cumplimiento de las condiciones citadas. A través de la historia se han ofrecido variadas explicaciones alternativas de los hechos, por ejemplo, la hipótesis de la conspiración, la hipótesis de la muerte aparente, la hipótesis de la alucinación y así. Tales hipótesis han sido rechazadas casi universalmente por la erudición contemporánea. Ninguna de estas hipótesis naturalistas tiene éxito en cumplir las condiciones tan bien como la hipótesis de la resurrección. Es por esa razón que el hecho de que Jesús haya existido es tan relevante a la hora de poner a la luz la afirmación razonablemente más grande, importante, influyente y más urgente de todas. Dios existe y Jesús es el camino para llegar a Él.